Buenas tardes, Cintia. Hola, ¿qué tal? Rosa, buenas tardes. ¿Deseas participar? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Si es un saludo, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con esta última. Sí, genial, Rosa, gracias. Vamos a comenzar con nuestra última clase. Sí, es increíble cómo el tiempo se pasa tan rápido. Ya hemos llegado al final de nuestro curso de asistente administrativo. El día de hoy tenemos una clase muy importante también, donde vamos a hablar de la gestión de documentos y archivos, ¿sí? Esta clase tiene más práctica que teoría. Vamos a analizar casos, casos reales, ¿sí? Casos que inclusive están alineados a la realidad peruana y ahí, ¿por qué no?, a la realidad latinoamericana. En líneas generales está alineado a las legislaciones, porque tal y como les comenté en la clase anterior, la gestión de documentos y archivos demanda cierta atención al detalle, demanda tener cuidado con los errores, prestar atención a los posibles problemas que se puedan presentar y sobre todo al hablar de documentos y archivos, demanda una atención crucial al cuidado y manejo y el tratamiento que se le va a dar a estos documentos y estos archivos. Porque, ya que nuestra labor es de asistente administrativo en la organización, justamente nosotros en nuestro rol, en nuestra función diaria, en nuestras tareas, vamos a tener acceso, vamos a manejar documentos y archivos con un carácter confidencial, con un carácter delicado en la mayoría de los casos. Documentos muy importantes de la empresa que deben ser manejados con pinzas, ¿sí? Ahora vamos a ver a detalle por qué es importante esto. Como ya saben, recordar que el objetivo principal de nuestra clase del día de hoy será que ustedes puedan reconocer los principios y las técnicas fundamentales de la gestión documental. Existen técnicas, existen principios, así como también el uso de herramientas físicas y digitales para la organización, el archivo y sobre todo, esta palabrita va a ser recurrente el día de hoy, para la recuperación eficiente de documentos en entornos administrativos, ya sea de manera física, que ya a día de hoy ha quedado un poco relegado, pero aún existe, y sobre todo hoy en día casi el 90% de la información que manejamos es digital. Y también debemos prestarle atención y cuidado a cómo manejamos esta información digital, ¿ok? Vamos a ir directamente con la definición de lo que es la gestión documental, ¿sí? De acuerdo con González en el 2015, la gestión documental es el conjunto de normas, el conjunto de técnicas y prácticas utilizadas para planear, dirigir y controlar no solamente la emisión del documento, la circulación, sino también su producción, controlar el almacenamiento, dónde se va a colocar, controlar la conservación, dónde se va a guardar la información, su recuperación, cuál va a ser el medio por el cual se va a acceder nuevamente al documento cuando se solicite o se requiera. Y por último, la disposición final, la decisión que se va a tener sobre estos documentos, si se van a seguir conservando, si se van a seguir almacenando o en su defecto ya se van a eliminar. Esto forma parte de un ciclo, ¿ok? Y esto incluye, como bien dije, la clasificación, el registro de documento, el trámite para el cual se va a prestar, probablemente forma parte de un proceso, de un procedimiento interno en la empresa. Y por último, el archivo, ¿sí? La clasificación incluye varias técnicas, ya la vamos a ver después.
El registro también lo tiene, va a ser de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a la disposición que exista en el área o en la empresa, ¿ok? Así que vamos con ello. Muy buenas tardes a quienes se están uniendo. Buenas tardes, Javi. Vamos a continuar. ¿Por qué es importante la gestión documental en la administración? Parece un tema básico, parece un tema, hasta casi algunos dirían, irrelevante, pero déjenme decirles que dentro de este curso, ¿no? Buenas tardes a ti, Javi, no te preocupes. Dentro de nuestro rol administrativo, sí o sí vamos a ver documentos, sí o sí vamos a ver archivos de distinta índole. Hemos hablado desde cómo ser eficaces al momento de comunicarnos. Hemos hablado de cómo ser buenos gestores y organizadores del tiempo. Hemos hablado de técnicas, la hemos puesto en práctica. Hemos hablado de cómo tener y pulir nuestra capacidad de listar nuestras tareas, nuestras actividades y de cómo organizarlas en función al principio lógico de la prioridad. Pero ¿qué sucede si mi tareo diario, mi gestión, mis técnicas, por más que yo aplique muy bien mi matriz de Eisenhower en Trello, qué pasa si me veo atrasado o atrasada por un problema documental? ¿Qué pasa si yo coloqué en mi matriz de Eisenhower, recuerdan bien ustedes, en el cuadrante número 2, en el planificar, la gestión o el orden de ciertos documentos y al momento de ejecutarlo, porque me lo requirieron y quizás me solicitaron un documento importante, la gerencia general o mi jefe, ¿qué pasa si tengo un retraso porque no guardé la copia de seguridad de ese documento? Porque lo guardé con un número o una letra, un carácter ilegible. ¿Qué pasa si todo lo puse en la carpeta de descargas y no lo aguardé como corresponde en la carpeta que debe ser con un nombre bien rotulado? Entonces, más allá de hablar de la comunicación, más allá de conocer, sí, la importancia de la gestión del tiempo, nos vamos a dar cuenta el día de hoy que una eficiente, una buena gestión documental en la administración va a ser clave en nuestro proceso diario, porque todos los días manejamos documentos. Y si no somos ordenados, no le colocamos bien el nombre, no lo guardamos en la carpeta que corresponde o no tenemos un sistema bien establecido de orden y gestión documental, un simple requerimiento, como puede ser un informe del año pasado, de lo que debería tomarnos 1 minuto, 2 minutos, si no lo hemos hecho bien, nos puede tomar medio día, buscando en un mar de papeles, en un mar de documentos, tratando de verificar si de casualidad lo puse en la papelera de reciclaje, cruzando los dedos si es que no vacié mi papelera de reciclaje, averiguando si por ahí está en el mar de documentos de mi carpeta de descargas. Entonces, sí, yo les invito a que mientras vayamos viendo los casos que se les voy a presentar ahora, ustedes reflexionen cómo es que tienen la computadora del trabajo, cómo manejan la computadora de su oficina. ¿Tienen ordenada su carpeta de descargas? Hay una miscelánea de documentos. Tienen 1, 2, 3 copias, versión 1, versión 2, versión 3 del mismo documento. Tienen bien organizadas las carpetas donde están sus documentos y cada documento tiene el nombre que corresponde de acuerdo al contenido, porque todo eso, por más buenos gestores del tiempo que seamos, mañana más tarde se puede convertir en nuestro talón de Aquiles. Entonces aquí en este curso estamos viendo el panorama completo. No solamente de habilidades intrínsecas, de habilidades sociales, como la comunicación, no solamente sobre técnicas, manejo de herramientas, de sistemas, de inteligencia artificial, sino hemos hablado casi en todas las clases de la importancia de la toma de conciencia. Y eso incluye el saber cómo yo estoy manejando mi documentación. Si no están trabajando aún, todo parte de la información personal. Cómo tienes la información de tus PDFs, tus libros,
¿Cómo tienes la información de la universidad, del instituto? ¿Lo tienes bien archivado, bien guardado? De eso vamos a hablar ahora. ¿Y por qué recalco mucho este tema? Porque miren ustedes, esta gestión documental en la administración tiene una gran importancia porque permite el acceso rápido a la información, tal y como les comentaba hace un momento. Digamos que en una reunión mi jefe me solicita urgente el acta de la reunión del trimestre pasado. Yo tengo que saber en qué parte de mi computadora o en qué parte del servidor está dicha información para poder acceder a ella de manera rápida y sin demora, entregar lo que me están solicitando. Pero ¿qué pasa si ese documento yo nunca lo guardé o quizás se quedó en descargas, pero tengo que buscar en una carpeta de hace 3 meses, ponerme a navegar en un mar de papeles, de PDFs, de documentos, y eso no es viable, eso es ineficiente. Entonces sí, va a repercutir nuestra gestión documental en nuestro desempeño laboral, en nuestra productividad, en nuestro nivel de eficiencia o de eficacia. Este acceso rápido permite la mejora de la toma de decisiones, permite tener todo calculado, todo controlado, todo bien establecido. Los que trabajan en áreas donde se hay que rendir cuentas a nivel documental, ya sea como contabilidad, finanzas o recursos humanos, existen cierto tipo de documentos que forman parte de procedimientos que cumplen con fechas de entrega o cumplen con fechas de vencimiento. Entonces yo tengo que saber cuáles son los documentos que ya vencen. Por ejemplo, contratos. Ya estamos 18 de septiembre. Tengo que yo monitorear cuáles son los contratos que van a vencer a fines de septiembre y desde ya ver de quiénes se van a renovar y de quiénes no para emitir el nuevo contrato, hacer los cambios, quizás hacer una adenda si corresponde, etcétera, etcétera. Una buena gestión documental reduce costos de almacenamiento, porque claro, al tener todo controlado y bien organizado, no van a haber duplicados, no van a haber copias innecesarias, ¿sí? Hablando de manera digital. Y de manera física, no vamos a tener una sobrepoblación de papeles. Cuidamos también el medio ambiente. Entonces, sí, hay que gestionarlo bien. Y por último, y acuérdense de ello, por favor, porque ahora lo vamos a ver, una buena gestión documental para nosotros como asistentes administrativos asegura el cumplimiento normativo y legal. Porque sí, una mala administración documental, una pérdida de documentación sensible, una divulgación de información privada, una falta de copia de seguridad puede acarrear en nosotros como asistentes problemas de índole legal. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a ir directo con el ejemplo número uno, con el caso número uno. Aquí en Perú, para los que no son de Perú, existe la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, todo lo que tiene que ver con tributos. Y este es un caso relacionado a la auditoría tributaria. Vamos a verlo. Una empresa mediana en Lima fue multada por SUNAT porque no presentó correctamente las facturas electrónicas de los últimos 2 años. ¿Qué pasó? El archivo digital estaba desorganizado, con nombres incorrectos y duplicados. Como consecuencia, esto impidió a la empresa validar los gastos deducibles y generó una multa del 20% del monto observado. Los que son más hábiles con números se van a dar cuenta que estamos hablando de una multa muy fuerte.
Acá en Perú le llamamos las UITs. 1, 2, 3, 4, 5 UITs. Entonces, hay que prestarle atención. No quisiéramos ser ese asistente que no le colocó, no rotuló bien el nombre al archivo. No quisiéramos ser el asistente cuya computadora había más de 10 duplicados, versión 1, 2, 3, 4, 5, del mismo documento. Es importante este tema. ¿Cuál es la lección de este caso? No basta con tener los documentos. También es nuestra responsabilidad velar porque estén bien organizados y, sobre todo, que mañana más tarde se pueda acceder a este documento sin problema, sin retraso, sin dificultad. No nos debe tomar más de 2 minutos encontrar un documento, ya sea del mes pasado, del año pasado, de hace 5, 6, 7, 10 años. Si eres nuevo en la empresa, yo te recomiendo en tu inducción, en tu onboarding, en tu proceso de capacitación, averigua dónde están los documentos, dónde están las copias de seguridad. Habla con el área de TI o habla con tu jefe. Cada cierto tiempo, cada cuánto tiempo, con qué periodicidad realizan las copias de seguridad en la empresa, sobre todo para estas áreas que están involucradas a este tipo de auditorías, recursos humanos, prácticamente, para serles franca, casi todas las áreas de una organización tienen de una u otra manera cierta relación con auditorías, fiscalizaciones y controles por parte de entidades gubernamentales. Entonces, tenemos que tener cuidado. No solo enviar correos, redactar, etcétera. No, hay que tener atención al detalle. ¿Sí? Vamos a ver otro caso. Miren ustedes, el ejemplo número 2. Aquí en Perú también tenemos el MINSA, que es el Ministerio de Salud. ¿Ok? Y en este caso en particular, vamos a ver la pérdida de una historia clínica. Los que trabajan en el sector estatal, en el sector público, y sobre todo los que trabajan en el sector de la salud, presten mucha atención. Miren ustedes, en un centro de salud público, un paciente con diagnóstico oncológico perdió semanas de atención porque su historia clínica física fue mal archivada y colocada en el expediente de otro paciente. Esto, miren ustedes la consecuencia, generó una denuncia y sanción administrativa. Miren ustedes, no solo al centro de salud, no solo el responsable, el representante legal da la cara, no solo el gerente general forma parte de la investigación. Miren ustedes, la denuncia y la sanción llegó a repercutir directamente al personal responsable del archivo, porque ese error garrafal le generó demoras, semanas a un paciente con diagnóstico oncológico. Y todos sabemos que en este tipo de casos el tiempo es oro, cada minuto cuenta. Definitivamente el perjurio para esta pobre persona ha sido de gran índole, de gran envergadura. Entonces, no podemos cometer este tipo de errores, ni con información física, ni con información digital. Miren, colocada en el expediente de otro paciente. Nunca le iban a encontrar, imagínense, como es público y es de historias físicas, el mar de documentos en el cual han tenido que navegar varias personas para buscar esa historia. Esto, como ven ustedes, los que recién se están uniendo, estamos hablando de cuál es la repercusión que podemos tener, que podemos sufrir nosotros en la gestión documental. Los problemas de índole, inclusive legal, que puede repercutir en nosotros una mala gestión documental. Recuerden,
Es importante la gestión documental en la administración porque asegura el cumplimiento normativo y legal. En nuestro día a día vamos a trabajar con documentos, ya sea físico o digital. Y es importante que todos conozcamos cuál es la repercusión que puede tener una mala gestión documental, ya sea que trabajen en Perú, en Latinoamérica o en la China. Chicos, en todo lugar siempre hay una responsabilidad porque de una u otra manera estamos manejando información sensible y confidencial, no solamente de la empresa, sino también de sus trabajadores. Y es importante que tengamos conciencia de los problemas que podemos tener por un archivo desorganizado, por colocar nombres de manera errónea y por generar demasiados duplicados de un mismo documento. Generan gastos, generan multas, inclusive, justo estábamos viendo el caso de ahora, en el rubro de la salud, en el sector público, que inclusive esto puede repercutir en una denuncia y una sanción administrativa para nosotros. En este caso en particular, fue denunciado el personal administrativo responsable del archivo, es decir, no solo al gerente de la empresa, no solo al representante legal, sino también a la persona encargada de recibir los documentos y de organizarlos. Y esta realidad, señores, se ajusta a prácticamente casi todo el contexto legal, ya sea en Latinoamérica como en Europa, con distintas sanciones, con distintas repercusiones. Algunos pueden ser de carácter penal, judicial, ya se verá el caso, pero es algo que podemos evitar. Y lo que quiero es que ustedes tomen conciencia de ello para que mañana más tarde no les ocurra. ¿Cuál es la lección de este caso? El orden documental puede afectar la vida de las personas, especialmente en el rubro de la salud. Mucho cuidado con ello. Un tercer caso, ¿sí? Vamos ahora al área de recursos humanos. Es un caso que involucra los contratos y las boletas de pago, contratos del personal y las boletas mensuales o quincenales o semanales de pago del personal. Una constructora peruana recibió una inspección de SUNAFIL. Para los que no son de Perú, SUNAFIL es como que el anexo del Ministerio de Trabajo. Es como que la entidad encargada de supervisar a las empresas, organizaciones que estén cumpliendo con la legislación laboral. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con trabajo, con el cumplimiento, y SUNAFIL lo ve. Entonces, ¿qué pasó? Esta constructora recibió una inspección del Ministerio de Trabajo y se dieron cuenta que no tenían actualizados los contratos y boletas de pago de varios trabajadores. Todos sabemos que el contrato tiene un plazo determinado en algunos casos. Si es un contrato indeterminado, no hay problema. Pero los que están en recursos humanos, mayormente hay un periodo de prueba, que aquí en Perú suele ser 3 meses. Mayormente el contrato, ya sea de acuerdo al tipo, va a durar entre 6 meses, un año, 2, 3. Entonces, al tener una fecha de vencimiento, la norma nos dice que sí o sí tenemos que actualizar dicho contrato. Es volver a redactar con las fechas actualizadas, con el nuevo plazo establecido, y se debe tener guardado el documento con la firma del representante legal de la empresa y con la firma del trabajador en su contrato en señal de conformidad. No basta con yo haber actualizado el contrato y guardado en mi PC. No me sirve. De acuerdo a la ley, tenemos que tener guardado el contrato con la firma del trabajador y la firma del representante legal. De lo contrario, no tiene validez. Y también se indica por normativa, por legislación, que mes a mes, o si es quincenal, de acuerdo a la periodicidad del pago, se tiene que tener
todas las boletas actualizadas, registradas de todos y cada uno de los trabajadores. Si la boleta te la entregan a través del intranet o a través del RP, de recursos humanos de la empresa, tiene que haber un registro, una copia de seguridad en algún servidor, en alguna PC, debe estar registrada esa documentación. Y el no tenerla genera problemas legales. Miren ustedes, esta empresa fue sancionada con más de 15.000 soles por el incumplimiento de las normas laborales, porque todo está en la norma. Siempre apéjense a la norma. Tengan cuidado. Si hoy es 18 de septiembre y de repente ya tengo monitoreado, tengo mi cronograma, tengo mi cuadro de Excel que me dice que en este mes hay 20 contratos por vencer, yo desde ahorita, ya 18, debería estar comunicándome con el jefe de estas personas o con el encargado, el gerente, para averiguar si se va a renovar, no se va a renovar, si es que se va a aumentar el periodo de plazo de renovación o no, si es que se le va a cesar, para tomar acción y desde ya enviar el contrato por correo al trabajador o entregárselo en físico, por la web o por el medio, como dice su compañera, a través de un RP. ¿Qué sucede? Y con tiempo ya tenerlo en mi poder antes de la fecha de vencimiento, el contrato debidamente firmado por ambas partes y de esta manera evitar problemas. Los que van a recursos humanos, mucho cuidado con esto. Parece simple, pero hay que estar atentos, hay que estar bien ordenado y tener conocimiento de cuáles son todos los documentos que tienen vencimiento y que se deben actualizar. ¿Qué significa y para qué sirve el RP? Ah, ya, hola Susi. El RP es un sistema. Sí, hay sistemas de recursos humanos, de contabilidad, de ventas, de finanzas. Son los propios sistemas corporativos de la empresa. Sí, no sé si has topado con alguna empresa que ya tiene, digamos, un sistema establecido donde se comunican, un intranet, una página web, un boletín de noticias, ¿sí? Mayormente algunas suelen automatizar sus procesos y desarrollar canales de comunicación interna. Eso principalmente, dado gracias a ti. ¿Cuál es la lección entonces de este caso? Que debemos tener los archivos actualizados y bien clasificados por fecha, por nombre, no sé, de manera alfabética, por área, por categoría, etcétera. Debe haber una clasificación establecida. Si no la hay, están a tiempo de sugerir una en su área para que exista mayor orden y evitar este tipo de problemas, evitar sanciones legales. Vamos a ver por qué hay más casos. En este aspecto, vamos a analizar un caso de un estudio contable. Vamos a contabilidad. Involucra declaraciones anuales. Una contadora independiente no pudo presentar la declaración jurada anual de un cliente porque perdió el archivo de respaldo del libro de compras. Los que están alineados con la contabilidad saben que este error es garrafal, ¿sí? Pérdida, responsabilidad de quién, de la contadora. Perdió un documento crucial, el archivo de respaldo. Es decir, se le perdió el libro original, quiso ir a la copia y ni la copia pudo rescatar. Miren ustedes, de esto hablamos en la clase anterior, que es importante tener copias de seguridad, es importante tener un backup y que ese backup esté guardado bajo 7 llaves, que yo tenga la seguridad y la confianza que ese backup existe y que yo puedo acceder a él cuando se requiere y cuando lo necesite y que no tengo problemas de almacenamiento. ¿Qué sucedió en consecuencia? Que esto generó la pérdida de confianza del cliente, perdió el cliente, y aquí está un poco ligero, pero en otras situaciones, si es que el cliente tampoco tenía una copia de dicho libro de compras, de dicho respaldo, definitivamente esto podía llevar a una denuncia legal, policial, penal, judicial. Va a depender cómo siga el caso, su curso, pero
Implicación legal hay. Lección. El respaldo digital organizado es clave para todo proceso profesional, para cualquier área, cualquier ámbito, ya sea contabilidad, ya sea recursos humanos, ya sea el área de la salud. Está claro. Ejemplo número 5. Vamos a ver, una municipalidad, ¿sí? Vamos a ver con el sector público. En este caso es un problema de acceso a la información pública. Un ciudadano solicitó información pública sobre gastos de una obra. Todos sabemos que por ley, este tipo de licitaciones, proyectos públicos deben tener open access, es decir, cualquiera puede acceder a ellos, ¿ok? La municipalidad demoró más de 60 días, estamos hablando más de 2 a 3 meses, en responder porque miren ustedes, los documentos estaban mal archivados. Esto generó un proceso de sanción por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia. ¿Sí? En el sector público, la transparencia es importantísima. Y demorar por un problema aparentemente vano, banal, generalmente es mal visto, ¿sí? De por a dónde vayan. Este es un problema grave. ¿Cuál es la lección? La gestión documental también garantiza el cumplimiento del derecho de acceso a la información. Por último, este último caso, en una empresa privada, es un proyecto interrumpido. Vamos a ver, en una empresa de ingeniería, el expediente técnico de una obra, es decir, donde está todo lo más importante del proceso de una obra, de una arquitectura, un proceso arquitectónico, recuerden que es una empresa de ingeniería, el expediente técnico fue eliminado accidentalmente de una computadora. Como no tenía respaldo en la nube ni copia impresa, se retrasó la entrega de la obra y se perdió la licitación pública. Miren ustedes, ya sea que nosotros tengamos buena intención, ya tenemos la copia de seguridad en OneDrive, pero un descuido, un accidente, algo no intencional o no malintencionado, de todas maneras no nos deja exceptos, no nos excluye de la repercusión legal, ¿sí? Tienen que ser conscientes de ello. Es importante. La gestión documental debe incluir respaldo digital, ya no es opcional. No, ¿sabe qué, Miss? Yo no sé cómo hacerlo, me da flojera. No, considero que no es necesario, dudo mucho que a mí me ocurra eso. Hoy en día, con los problemas de ciberseguridad, con el avance de la inteligencia artificial que de una u otra manera ha hecho que también la delincuencia cibernética avance, donde los hackeos de cuentas corporativas o cuentas personales de correo, etcétera, están pues a merced de los delincuentes, es donde más debemos tener responsabilidad y cuidado con este tipo de información digital. Más si es información que no es mía, es información de la empresa. Hay una repercusión legal. Es información confidencial, es información delicada. Puede ser información económica, información de sueldos, de cuánto gana un gerente. Esa información no se puede divulgar, no se puede compartir. Hay documentos que generan sanciones y problemas judiciales que no se pueden perder y que sí o sí tienen que tener un respaldo digital y debemos nosotros ya ser expertos manejando la nube. La que ustedes deseen. Hemos visto OneDrive. Yo sé que conocen Google Drive. Si la empresa trabaja con Amazon, averigüen qué tipo de nube se ajusta mejor a su necesidad, pero no excluyan el respaldo digital, el backup dentro de su proceso administrativo, porque de todas maneras se corre un riesgo, ¿ok? Ahora sí.
Terminado el ejemplo, ya creo que todos están ya más conscientes de que la gestión documental es más seria de lo que aparenta, aprendiendo un poco del ejemplo, de los casos, de los ejemplos que hemos visto. Quiero que ahora veamos juntos cuál es el ciclo de vida de un documento, ¿sí? Existen fases, ya sea que nosotros creemos el documento o recepcionemos el documento, inmediatamente después vamos a tener que pensar en cómo se va a procesar el documento. ¿Va a formar parte de un trámite administrativo o no? ¿Se va a redistribuir o no? Si es así, se procede con la distribución previa coordinación con el área correspondiente o la entidad a cual se debe remitir, para así ver cuál va a ser el uso que se le va a dar y con ello, ya sabiendo, entender si es que va a ser base a un archivo. Una vez que ya se usó, vamos a decidir si se va a archivar, si se va a seguir guardando y si se va a seguir guardando, por cuánto tiempo se va a conservar, cómo se va a conservar, en qué medio se va a conservar, o en su defecto, saber si es que se va a eliminar, ¿sí? Existe un ciclo de vida del documento, porque si es documentación antigua, que ya no amerita seguir guardando, ¿para qué seguir gastando almacenamiento en la nube cuando se puede eliminar? Todo eso forma parte de una buena gestión. O en su defecto, miren ustedes, yo trabajé hace poco en una clínica de salud ocupacional. Y aquí en Perú, por ley, nos indican que la historia clínica de un paciente se debe guardar por lo menos como mínimo, como máximo, 10 años. Después de los 10 años, tú ya puedes eliminar, depurar, desechar dicha historia si es que el paciente no la solicita, no solicita una copia, pero la ley te exige que tú tengas la historia clínica bien guardada, bien conservada, si es en físico, que no esté apolillada, que no esté mosseada, que no tenga pérdida de hojas, que no tenga roturas, etcétera. Tiene que estar bien conservado el documento, porque mañana más tarde viene el paciente dentro de los 10 años y solicita una copia, tú debes entregársela íntegra, ¿ok? Entonces aquí estamos hablando de una conservación que está ajustada incluso al marco legal. Averigüen si en su área de trabajo, contable, financiera, de ventas, etcétera, ustedes tienen algún documento que deba cumplir con alguna de estas fases. De repente existe y no lo sabemos. Involúcrense también en este tipo de gestión documental, porque si no, ya saben cuál puede ser la repercusión. Lo ideal es trabajar tranquilos, sabiendo que tenemos todo bajo control, y de lo contrario, utilizar estos espacios de capacitación para poder ver qué me falta, qué no estoy considerando dentro de mi tablero de ajedrez y poder mover mis fichas con seguridad, poder trabajar bien, poder trabajar seguro y tranquilo. Ahora, hay otro tema, ¿sí? Nosotros, cuando entramos a trabajar en una empresa, por ley, sé que en cualquier país esto es así, nos dan nuestro contrato de trabajo. Si hubo una prenegociación, una carta oferta, ya pasamos la evaluación e ingresamos a laborar, nos dan todos los documentos de la inducción y el onboarding. Y estoy segura que a todos, en algún momento, les han dado el reglamento interno de trabajo, el famoso RIT. Y también, ahora último, el famoso RIST, el Reglamento Interno de Salud en el Trabajo. ¿Cuántos de ustedes han leído el RIT? Con honestidad, así, con mucha honestidad. ¿Cuántos de ustedes han leído su Reglamento Interno de Trabajo? Al menos sabe cuáles son mis obligaciones. Gracie dice, no, ok. Al menos saben cuáles son las obligaciones, mis obligaciones como trabajador y mis derechos, o algunos saben cuáles son las obligaciones y derechos de la organización. Y lo más importante,
¿Alguno sabe cuáles son las sanciones de su empresa? Porque a veces ocurre, y déjeme decirle que eso también es de la vida real. Tenía una amiga que era trabajadora legal y lastimosamente, tenía problemas de gestión. Trataba de ser precavida, pero llegó un día donde su desorden le jugó una mala pasada, buceando en el mar de descargas, de su carpeta de descargas, rogando no haber vaciado su papelera de reciclaje, casi amenazando al encargado de TI tratando de echarle la culpa que por qué no hizo un backup de sus documentos. Trató de zafarse del problema, pero no pudo. Perdió un contrato con un cliente importante de la empresa donde ella trabajaba y no había copia, no existía. Y justamente el gerente se dio cuenta que quería hacer una adenda, quería cambiar unas cláusulas de ese contrato porque le estaba generando pérdida económica y lo quería urgente. Y no pudo demostrar que no era su culpa, porque sí la era. No hizo la copia, no guardó. Al hacer la investigación se dieron cuenta que su computador era un desastre. Todo estaba en descargas y estaba tal y cual el nombre que se pone por default en la descarga, ¿no? Esa mezcla de caracteres, letras, números, etcétera, ni siquiera estaba clasificado por su nombre. Y eso, miren ustedes, dio paso a una sanción grave, que en este caso, de acuerdo al reglamento interno de trabajo de la empresa donde ella trabajaba, un problema, una falta de ese tipo, ameritaba la sanción de despido inmediato. Y muchas veces, sin acceso a sus beneficios completos, no porque quieran omitir la ley, no, porque existen faltas como esta que generan perjuicios económicos. Y la empresa está facultada, porque así estaba en el reglamento interno de trabajo que ya no había leído, estaba facultada a tomar parte de su liquidación de beneficios sociales para solventar la pérdida que ella generó con su falta, solo por no guardar un contrato. Entonces, no es un juego. Siempre que dicto esta clase, la gente piensa que es una broma, pero no lo es. Tenemos que tener conciencia de cuáles son nuestras responsabilidades y si estás trabajando en un área donde manejas información sensible, documentos clave, revisa bien tu reglamento interno de trabajo porque ahí está. Si quieres saber qué es lo que te va a suceder por un error de este tipo, te invito ahora mismo terminando la clase y revisa tu reglamento interno de trabajo. Ahí está. ¿Qué es lo que van a hacer contigo? Ahí está cuál va a ser su accionar, su curso de acción frente a ese tipo de faltas o todas las faltas que considere la empresa. Y nosotros tenemos que saber cuáles son para estar precavidos. Como dice el dicho, guerra avisada no mata gente, porque tú firmaste la recepción de ese reglamento interno de trabajo y se sobreentiende que lo leíste. Si no lo leíste y lo firmaste, pues muy tarde, tú sin saber lo que te había en el documento, tú ya diste tu conformidad con tu firma. Entonces no hay marcha atrás. Por eso es que mi pobre amiga tuvo que irse de la empresa, la despidieron, lastimosamente afectando su economía, su bolsillo y con un mal precedente. ¿Sí? Podemos aprender de los errores de alguien más. Esa es la finalidad de este curso. ¿Ok? Ahora, clasificación de documentos. Esto va a depender de acuerdo al área de trabajo. Hay documentos administrativos, documentos contables, documentos laborales, recursos humanos, legales, contratos, facturas, boletas, etcétera. Por ejemplo, un documento legal y laboral puede ser un contrato laboral firmado, como les dije, firmado. De nada me sirve el contrato sin firmas. El contrato sin firmas bien guardadito en mi PC no tiene valor, no vale. Es como si no tuviera nada. Si quieres actualizar contratos, tiene que tener la firma del representante legal y del trabajador. Entonces, un contrato laboral firmado es un documento legal y laboral. Un documento contable y laboral es una boleta de pago.
boleta de pago que también debe estar firmada. ¿Sí? Yo sé que aquí hay un debate, que quizás algunos me digan, no, pero yo no firmo mis coletas o no le exijo a mis trabajadores que firmen. Sí, va a depender mucho, va a depender mucho de cómo se interpreta la norma, ¿no? Sí, lastimosamente a veces hay vacíos legales, hay maneras de interpretar ciertas cláusulas de la normativa, en este caso la legislación laboral, si tienen un asesor legal que les indica que no es necesario que lo firmen, pero sí que den señal de conformidad de recepción, basta. Pero debes asegurarte de ese detalle también. De lo contrario, el trabajador puede decir, no me dieron, no me entregaron, hace un año que yo no sé, pero señor, está en el intranet. No, nadie me dijo que existía el intranet, yo no sé que existe eso, yo no reviso mi correo, ese no es mi correo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos puede traer problemas también. Mucho cuidado con ello. Ok, ahora vamos a ver técnicas de archivo físico y que también aplica para el archivo digital. Hay métodos de archivo, métodos de guardado, métodos de clasificación de los documentos. El clásico, el que la mayoría conoce, es el método alfabético, que es donde se ordenan los documentos de acuerdo al orden de las letras del abecedario. Puede ser por orden de apellido, no, perdón, por la letra del apellido o por el nombre de la entidad. Método numérico. Los documentos se organizan por un código o número asignado como número de expediente. Y aquí me detengo. Esto, estos métodos parece simple, pero debe estar incorporado a nuestro día a día. Nuestra área o empresa de trabajo debe tener por lo menos uno de estos métodos incorporados. Si su área o empresa de trabajo no la tiene, encontraron una posibilidad de mejora. Posibilidad de mejora que pueden sugerir como un sentido de proactividad a su jefe inmediato, colaborador o encargado. Porque ustedes les pueden explicar, pueden tomar la iniciativa y decir, miren, tener estos problemas, ya me han dicho en varias clases que trae consecuencias graves. Entonces, pueden proponer la incorporación de un tipo de método. De igual manera, ustedes pueden aplicarlo en su vida diaria, ya sea documentos como facturas, sus recibos del mes, de agua, de luz, de teléfono, lo pueden organizar, lo pueden archivar, lo pueden colocar de acuerdo a alguno de estos métodos, de acuerdo también al tipo de documento va a corresponder. Y de lo contrario, si estás en una empresa que probablemente ya tiene un procedimiento de archivo, es importante que tú conozcas muy bien cómo es. Existen casos donde hay asistentes administrativos que entran a trabajar en una empresa y vienen trabajando 6 meses y guardan sus documentos a su manera en su computadora, en el servidor, y no se han dado cuenta que en la empresa cuenta con una ISO. Conocen la ISO, ¿verdad? Esta certificación internacional. Y hay una en particular que se encarga de ver esto, que es la ISO 9001, la famosa ISO de calidad. He estado en empresas donde trabajan con la ISO de calidad, la ISO 9001. Y he estado también en empresas que buscaban certificarse en la ISO 9001. Y sí o sí tenían establecido un procedimiento solo para manejar el archivo documental. Se establecía una serie de números y letras, se establecía un código por el documento separado de un guión y el número que correspondía de acuerdo al tipo de documento y al área que correspondía. Y existía un Excel, una matriz, donde estaban registrados todos y cada uno de los códigos de cada documento que corresponde. Entonces, no es que a mí se me ocurrió, a ITEC se le ocurrió hablar del tema, estamos especulando. No, 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 no. Revísenlo. Yo les invito a revisar la ISO 9001, la ISO de calidad, maneja también este proceso, esta metodología de gestión de archivo documental, porque son conscientes del problema que puede acarrear una mala gestión. Entonces, vean bien ese tema. Si su empresa ya lo tiene, apréndanse el proceso y adecúense a la manera en la cual se ha estado gestionando la documentación.
Si por A o B tienen un orden cronológico, bueno, establezcan entonces cómo va a ser el formato de la fecha. Va a ser mes y año, o día y mes, cómo se está trabajando, si es por fecha de recepción, si es por fecha de emisión, es bueno conocerlo. Si es de índole geográfico, más que todo en empresas que tienen varias sucursales, varias sedes en distintos departamentos o ciudades de un mismo país, se puede aplicar este tipo de gestión, ya sea por lugar de origen o de destino. Y por último, este método más libre, el método temático. De repente aquí se opta por clasificar los documentos por temas, categorías o asuntos en específico. Puede ser un misceláneo también, va a depender. Pero mayormente en empresas bien formalizadas con una ISO 9001 ya implementada o en proceso de implementación, sí o sí te van a solicitar que tú tengas registrado o algún método de gestión de archivo digital o físico. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna consulta, algún comentario, algo que acotar, algo que compartir? De lo contrario, por favor, manito arriba al último feedback ya del curso, en señal de conformidad que todo ha quedado claro. Sí, espero que esto les sirva mañana más tarde. Gracias, Susi, Cintia, Kenia, muchísimas gracias, Roxana. Gracias a todos, ¿sí? Gracias. Excelente. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son las técnicas de archivo digital? Más que todo, ahora quiero hablarles de los tips, ¿sí? Básico. Sí o sí tenemos que buscar etiquetar con claridad, ¿sí? Rotular bien el nombre, ¿ok? Sobre todo en el archivo digital. En el archivo físico igual, si se requiere, podemos utilizar códigos de colores. Aquí un ejemplo, ¿no? Estas famosas carpetas, estos famosos files que algunas empresas todavía los manejan. Es importante, ¿no? Que aquí esté bien consignado el nombre, que corresponde y que pueda definir de manera inequívoca cuál es el tipo de contenido que tiene estos tipos de documentos, no sobrellenar las carpetas. Si vas a usar cajas, recuerda que debe estar en un ambiente controlado, que no entren polillas, insectos que puedan deteriorar el contenido del documento, que tampoco se pueda mojar, ni manosear, ni ningún tipo de problema, ¿sí? Es importante. Ahora, la gestión digital de documentos sí o sí llegó para quedarse, ¿sí? Pasamos de tener todo en físico a tener la información en digital. Yo recuerdo que esto tomó más auge, más fuerza en las organizaciones a raíz de la pandemia, donde ya no podías acceder de manera física al almacén, al archivo de tu empresa y poder sacar la documentación que requerías. Sí o sí, todo el mundo empezó a digitalizar sus documentos, a escanear cada uno de ellos, a comprar almacenamiento en la nube o comprar servidores propios y almacenarlos ahí. Y de una u otra manera, este proceso, forzado o no, trajo ventajas, ¿sí? Una de ellas es que podemos acceder de manera remoto desde cualquier parte del mundo a esta información, ¿ok? Es importante. La ventaja es que podemos tener copias de seguridad. Antes le sacabas 2, 3 copias a un mismo documento y las guardabas, ¿verdad? Pero igual había un riesgo de pérdida, había un riesgo de deterioro. La ventaja de ser un documento digital es que puedes tener una copia de seguridad, ¿sí? La búsqueda rápida, ya no tienes que sumergirte en un mar de papeles, sino simplemente en la opción de búsqueda, en el buscador, colocas el término que corresponde al documento y lo vas a encontrar rápido. Y de todas maneras, genera un impacto favorable al medio ambiente, reducimos la emisión de papel y es importante también considerarlo. Ahora, herramientas digitales para manejar esta documentación, tenemos dentro de las más clásicas Google Drive, OneDrive, Dropbox también, Notion también tiene una especie de almacenamiento. Tiene un límite gratuito, pero lo otro es ya de licencia. Hay que analizar bien. Y Evernote, que algunos también lo siguen utilizando. Es importante tener todo ello mapeado, ¿ok? Ahora, yo quisiera que ya en esta última parte de la clase, por favor, ingresen
a este código QR que tienen en pantalla. En esta última clase quisiera, por favor, que todos, todas, interactuemos por última vez con Mentimeter, ¿ok? Vamos a trabajar con Mentimeter, escaneen el QR. Los que no pudieran acceder al QR, no se preocupen, les dejo el enlace aquí en el chat para que puedan ingresar al Mentimeter y poder responder algunas de las preguntas que tengo para ustedes, ¿ok? Por favor, ingresen al Menti ahora mismo para comenzar con nuestra dinámica. Genial, muy bien, perfecto. Ahí lo tienen. La pregunta es, ¿qué tan ordenado, qué tan ordenada eres con tus documentos personales, académicos y o de trabajo? ¿Sí? Hemos hablado de la toma de conciencia, hemos hablado de la importancia de un autorreconocimiento consciente. Y sí, es importante para terminar este curso que comencemos por la autoconciencia, por un pensamiento crítico. Vamos a autocriticarnos hoy y con mucha honestidad decir, ¿soy ordenado, medianamente ordenado o no? Y soy un caos. Vean esto como una oportunidad de mejora. Aquellos que indican que son medianamente ordenados, tómenlo como una oportunidad de mejora y les agradezco muchísimo por su honestidad. Eso habla muy bien de su compromiso con su proceso formativo. Si hay cosas por mejorar y hay posibilidad de aplicar algunas de las técnicas aprendidas a lo largo de este curso, pues yo los invito a empezar hoy. Aplíquenlo, mejoren día a día, que créanme que les va a dar grandes resultados, ¿sí? Y para aquellos que dicen que tienen todo muy ordenado, pues felicitarlos. Me alegra mucho que de manera muy honesta reconozcan que hay una gran capacidad de gestión y de orden, no solamente del tiempo, sino también de los documentos. Y entonces eso se va a reflejar en su desempeño laboral. Van a ser muy productivos, muy productivas y va a ser bien visto por la organización, por su jefe inmediato y por sus compañeros de trabajo. Perfecto. Por favor, ahora vamos a ver la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Cuál de las herramientas aprendidas en clase utilizas o utilizarás en tu administración? Vimos varias herramientas, vimos Asana, vimos Trello, Notion, Focus, OneDrive e inteligencia artificial. Y miren ustedes, muchas gracias por sus respuestas. Nos damos cuenta que la mayoría sí o sí buscará utilizar OneDrive. Excelente. Creo que todos nos hemos dado cuenta que el almacenamiento en la nube, ya sea para copias de seguridad o gestión documental, es prácticamente hoy en día necesario. Es crucial y clave en nuestro proceso administrativo, ¿sí? En segundo lugar, casi con un empate, vemos a Trello y a la inteligencia artificial. Muy bien. Vimos cómo utilizar la IA, aprendimos cómo redactar un buen prompt,
recuerden cuál era la estructura de ese prompt y practíquenlo para que cualquier situación, cualquier tarea que ustedes requieran, ya lo tengan grabado en la mente, simplemente redactan con esa estructura, con esa forma, y sus procesos diarios, sus tareas, sus funciones van a ser más fáciles de ejecutar. Trello, claro, lo vimos con el ejemplo del traslado de la matriz de Eisenhower al tablero de Trello, ¿verdad? Trello es una herramienta muy buena, de manera gratuita, nos permite acceder a este tipo de gestión y organización. Y qué mejor que aprovecharla desde hoy. Si no están trabajando en su vida diaria, para gestionar sus proyectos personales, sus tareas familiares, su gestión del hogar, si es que quieren gestionar también su proceso académico, formativo, ¿por qué no? Utilicemos Trello, ¿sí? En tercer lugar, Pomofocus. Sí, la técnica de Pomodoro para aquellos que mejor se ajusta, pues bienvenido está. Ya tienen esta herramienta web gratuita también que les va a permitir gestionar mejor su tiempo. Y por último, Notion. Si bien es cierto, está más orientada a procesos, pero ya es una herramienta que pueden conocer y manejar con mayor fluidez si sobre todo el puesto en el que están apuntando, en la empresa donde trabajan, está implementando Notion en el equipo. Entonces ustedes no van a estar ajenos a su manejo y uso, ya desde ya pueden tener un conocimiento avanzado del sistema. Muy bien, ahora sí, la tercera pregunta que quisiera por favor todos respondan también con honestidad. ¿Qué idea, palabra o aprendizaje clave te llevas del curso? Recuerden, hoy es nuestra última clase y es la clase número 5. Ha sido un proceso largo para algunos y enriquecedor para otros. Y espero que todos estén llevando información crucial que les pueda ayudar en su tarea como rol administrativo actual o futura, ¿sí? Vamos a ver qué opinan sus compañeros. Excelente, muy bien. Tenemos 7 respuestas. Aquí nos dicen que la idea o palabra clave que se llevan es ser ordenado. Creo que sí, ¿no? Lo hemos repetido varias veces, no solamente en la sesión de hoy, sino también a lo largo de todas las 5 sesiones, gracias numismática, efectivamente ser ordenado. Y si ya dimos cuenta que aún hay cosas por mejorar, empecemos hoy, ¿ok? La proactividad, muy bien, sí, ya sea para mejorar, para buscar, ¿por qué no?, destacar a nivel profesional en la organización, o ya sea para generar un ambiente laboral muy bueno, un clima de cooperación y apoyo, ya sea para buscar, ¿por qué no?, una línea de carrera, un plan de sucesión, una estabilidad laboral, está muy bien aplicado. La intención vale y yo sé que el resultado va a ser positivo, ¿sí? Si alguna de las cosas aprendidas en el curso ustedes deciden de manera proactiva sugerirlas para implementarlas en su empresa, habla muy bien de ustedes esa intención, porque no solamente demuestra que son personas competentes, sino también que son personas que están en constante actualización profesional, en constante actualización de sus conocimientos, ¿ok? Conocimientos que de una u otra manera también se va a ver reflejado en su certificado, en el certificado de este curso. No hay nada mejor que sustentar, demostrar en la práctica diaria que el curso que yo presenté dentro de mi currículum documentado, que cada uno de los ejes temáticos que están ahí detallados, yo efectivamente los domino y los ejerzo día a día. Así que sí, 2 veces han colocado proactividad. Veo que están de acuerdo con el término y eso es muy bueno. Tener en cuenta, dice aquí, la importancia de guardar los documentos, sí. Hoy creo que ha quedado muy claro, espero no haberlos asustado, pero era importante para mí que ustedes vean la magnitud de esta
tarea, de esta gestión, que aunque parece básica, simple, es muy importante, ¿sí? Y también nos habla aquí de la importancia y de la empatía en entender a compañeros de trabajo o clientes. Claro que sí, en nuestra clase de comunicación eficiente, de habilidades de comunicación eficaz, lo vimos, nos dimos cuenta. Todos tenemos problemas personales. Nadie sabe lo que uno afronta en casa. Entonces hay que tener tolerancia, hay que tener empatía, hay que tratar de ponerse en el lugar del otro para de esta manera tener un día a día tranquilo, con calma, sabiendo que estamos haciendo lo correcto y que de una u otra manera esto pues nos hace cada día mejores personas, ¿sí? Nos hablan aquí de la importancia de la gestión documentaria. Creo que el mensaje ha sido claro, me alegra mucho que se estén llevándose esto, que a partir de ahora pues tomen con más atención y cuidado sus documentos en casa, sus documentos de la oficina, del trabajo, porque es importante prever, ser precavidos y no tener problemas después. Aquí nos hablan de la organización en general. Bueno, yo aquí agrego algo más. Los 4 pilares de la administración. No se olvide, ¿ok? ¿Recuerda cuáles eran? ¿Alguien recuerda cuáles eran? Los 4 pilares de la organización. Es importante que ustedes tengan esos conceptos a la mano. Incluso vimos con ejemplos cómo aplicarlos no solamente a tareas de gran magnitud, tareas más complejas, sino también a tareas diarias. Repase, ¿sí? Revisen su información. La administración es muy bonita, es interesante, puede hacerse una montaña rusa que nos puede llenar de alegrías y es importante estar siempre al tanto de todo el proceso. Susi, gracias, Susi. Planificar, organizar, dirigir y controlar, al igual que numismática. Organizar, dirigir, planificar. Y Cintia, muy bien, Cintia. Planear, organizar, dirigir y controlar. Excelente. Muy bien, chicos. Esa es la actitud. Frescos, como lechuguitas. Excelente. Muy bien. Aquí nos dicen. He aprendido que debo mejorar el tema administrativo en mi vida laboral y personal. Claro que sí, y con estas pilares de la organización, con estas técnicas que hemos aprendido, con estas herramientas web, con el uso de la inteligencia artificial, el uso ético de la inteligencia artificial, van a mejorar, pero hay que someterlo a la práctica. No dejemos este curso ahí bajo 7 llaves, descargado todo el PPT, con la carpeta compartida ahí, guardando telarañas. No, 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 no. Este proceso formativo empieza hoy, pero con lo que se les ha dado en el curso ahora, ustedes tienen que seguir formándose, sigan repasando, sigan buscando información y TEC sigue brindando la oportunidad de acceder a cursos gratuitos. Si yo como asistente administrativo quiero especializarme en Excel, busco un curso de Excel. Si quiero especializarme más en inteligencia artificial, me voy a inteligencia artificial. Si yo quiero ser un asistente administrativo que se va al área de recursos humanos, busquen información sobre recursos humanos. Gracias, Rosa. Gracias, Cintia. El proceso de especialización depende de ustedes. Este curso les ha dado la base administrativa, la regla general, el pilar, literalmente, los 4 pilares. Ahora ustedes tienen que potencializarlo a través de la práctica, ¿sí? La práctica hacia el maestro. Y mejor aún, si tienen la posibilidad de acceder al certificado, mañana más tarde, cuando postulen a un puesto de trabajo, una vacante laboral, van a tener mayor ventaja competitiva porque tienen un documento que valida y certifica que los conocimientos que ustedes tienen están avalados por el Colegio de Administradores, el Colegio de Contadores, que es el cual accede TEC. Entonces, sí o sí es importante ver cuál es mi contexto, cuál es mi realidad y tomar la mejor decisión. ¿Ok? También nos hablan de OneDrive, efectivamente, las copias de seguridad, el manejo de la nube, tan requerido y tan necesario hoy. Aquí nos dan una reflexión más amplia. Gracias a ti, numismática, de verdad. Si por A o B en este proceso, en estos últimos minutos que nos quedan, alguien tiene dudas, alguien tiene algo que comentar, algo que aportar, el chat está abierto, los invito a hacerlo.
No se queden con las dudas, este es el momento de consultar aquello que quizás no pudieron realizar en clases anteriores, ¿ok? Y vamos a leer un comentario que dice aquí. Tenemos que ser muy cuidadosos, nos dice, y ordenado con la documentación que manejamos, efectivamente. Recordar que toda documentación siempre debe tener su trazabilidad en caso se requiera, ya sea para auditoría o consultas. Excelente, muy bien resumido el objetivo del día de hoy. Prácticamente eso es cuidado, orden, buena gestión, trazar la ruta de acción, saber cómo voy a gestionar mis documentos, a dónde van a ir a parar. Y si tengo que tener acceso a ellos rápidamente, como bien indican aquí, conocer cuáles son el tipo de auditorías o consultas que se puede realizar, que se pueden presentar y a través de las cuales yo necesite acceder a esa documentación. ¿Ok? Muy bien. Veamos qué más nos dicen. Que debemos ser mucho más disciplinados y con más atención al detalle para poder tener todo bajo control dentro de nuestra área de trabajo. Excelente, muy bien, excelente. Acá nos dicen la palabra clave sería planificar y orden. Muy bien. Ser puntuales, responsables y ordenados. Excelente. Orden, confidencialidad y proactividad. Qué importante la confidencialidad. Excelente. Recuerden, manejamos información sensible de la empresa y de sus trabajadores. Y nuevamente aparece la productividad. Muchísimas gracias a todos y a aquellas también que dieron sus respuestas. Yo les agradezco mucho porque a través de ustedes es que esta clase se enriquece. A través de ustedes, de sus ejemplos, de su participación, de sus comentarios o reflexiones, es que sí o sí vamos a mejorar todos. Yo también sigo aprendiendo y sé que de eso trata la vida, ¿ok? Hay que seguir aprendiendo, hay que seguir actualizándose. Por último, ya para terminar estos minutos, veamos que en la gestión documental también podemos usar la inteligencia artificial, ¿sí? Si por A o B necesitamos categorizar documentos con amplio contenido, con gran cantidad de páginas. Tenemos que sacar extractos, resúmenes, desde los cuales se debe trabajar la gestión documental. Podemos, a través de un buen prompt, solicitarle a la IA la clasificación de estos documentos, que haga una revisión de su contenido y nos genere el código, el método de categorización de archivo para que de esta manera se mantenga un orden y que dicho no, código o método de clasificación vaya acorde con el contenido del documento. ¿Ok? Lectura de textos con OCR. Ustedes han visto en la clase anterior, sí, claro que sí, vimos que existen plataformas web con un motor de inteligencia artificial que nos permite leer cierto tipo de documentos, pero de manera más fácil. La IA lo lee y nosotros interactuamos a través de un chat, como si fuera un asistente, ¿verdad? Esto es una amplia ventaja para quienes tenemos varios documentos por revisar. Ya a un nivel más avanzado, ahora último, ChatGPT, esto es una función que ha implementado ChatGPT, es la búsqueda semántica, ¿ok? Es decir, si ustedes se han dado cuenta, cuando nosotros hacemos una consulta a la IA, a veces, si es que el prompt o el tema no está bien definido, puede divagar, es decir, puede en algunos casos llegar a falsear o inventarse la información. Y digamos, si estamos haciendo un trabajo que amerita precisión, por ejemplo, en el ámbito legal, donde la IA no debe interpretar la norma, la IA no debe darme una especie de interpretación subjetiva de lo que puede significar la norma. Si queremos una tarea de precisión de acción, se recomienda el uso de la búsqueda semántica. ¿De qué trata? Tú le das a la plataforma, a la IA, el documento y le haces preguntas que dé respuesta única y enteramente desde el contenido del documento, que no cree nada, que no genere nada nuevo, sino que devuelva textualmente
la información del documento. Si ameritas tu tarea mayor precisión y reducir el margen de error, yo recomiendo la búsqueda semántica. ¿Qué es el embedding? El embedding es justamente eso, es como una especie de celdas donde se va a almacenar cada una de las palabras del documento, y esto es a nivel técnico de programación, donde la IA pues efectivamente va a acceder a cada uno del contenido del texto y va a devolver la información de acuerdo a ello. Eso es la búsqueda semántica, ¿ok? Pueden investigar más sobre ello aquellos que desean profundizar. Y por último, la inteligencia artificial en la gestión documental nos va a ayudar definitivamente en la automatización de respuestas, nos va a permitir generar una respuesta de manera más fácil, más rápida, más cómoda. Hemos aprendido cómo hacer un buen prompt. Digamos que tenemos que hacer una automatización de respuestas para un WhatsApp Business. Podemos decirle a ChatGPT, a la inteligencia artificial, que nos genere el speech para esa respuesta automática. Y de esta manera ganamos tiempo en la creación de este tipo de contenidos. Contenidos que no demandan demasiada estricto control y orden, sino por el contrario nos va a dar un alivio si es que estamos sobre todo en momentos de saturación. Y definitivamente nos va a ayudar a automatizar el flujo documental. Ahora, aquí viene un tip que yo también les quería dar. Si ya estás en un área administrativa y ya sabes que, digamos, hay un flujo continuo de documentos, ya sea de emisión o de recepción, yo te recomiendo analizarlo y automatizarlo. La organización está en constante movimiento y muchos de estos movimientos, de estos procesos son cíclicos y repetitivos. Y si esos procesos tú los logras identificar y los automatizas, puedes volverte más eficiente. Por ejemplo, digamos que yo soy una asistente contable, ¿ok? Soy del área legal y me comunico directamente con recursos humanos. Yo sé que a fines de mes ellos son los encargados de hacer la actualización o renovación del contrato. Entonces, todos los fines de mes yo ya sé que el asistente de recursos humanos a mí me tiene que enviar por correo, por una carpeta compartida, avisarme, notificarme y enviarme los documentos, estos dichos contratos, porque yo como área legal o contable también los debo de tener. ¿Ok? Pero para no estar todos los meses, todas las fechas, haciendo lo mismo, oye, pásame el correo, oye, no te olvides de enviarme el contrato, necesito el documento, ya sabes, recuerda que es 18, todos los meses me lo tienes que dar, mejor establece un canal automatizado, crea una carpeta compartida, crea un lugar en la nube, automatiza un mensaje, de repente en WhatsApp, en cualquier medio de comunicación, y de esta manera ganaste tiempo. También involucra la responsabilidad de un asistente administrativo estar constantemente observando nuestro propio proceso, tu propio flujo de acción. Si utilizas el WhatsApp, ¿con qué periodicidad? Si utilizas el Slack, ¿con qué periodicidad? Si hay procesos repetitivos, ¿cómo automatizarlos? Si hay reprocesos, identificarlos y cortarlos de raíz o mejorarlos. Si puedes matar dos tareas de una sola acción, pues mucho mejor. Identificarlo e implementarlo. También tener un buen desempeño laboral, ser productivos involucra observar nuestro propio tarea diaria, nuestro propio accionar diario. Y si encontramos patrones que podemos mejorar o corregir, pues bienvenido sea. Háganlo, porque así se vuelven más eficientes y va a repercutir definitivamente de manera positiva en su desempeño laboral. Se va a notar. ¿Ok? Los invito a tomar esa iniciativa. Entonces, tips generales, definan siempre estructuras de carpetas claras en su gestión de archivos, ¿sí? Cuidado con el anidamiento, pero ya saturado. Hay veces una carpeta que contiene 20 carpetas y dentro de una de esas 20 carpetas hay otras 20 carpetas. Tengan cuidado con el sobreanidamiento, también a veces hace que se pierda la información y no tengamos claro dónde se encuentra cada archivo. Si hay carpetas con información parecida, de repente analizar si se puede fusionar o se debe dividir o en su defecto, segmentar mejor por otra categoría la información para que no tengamos información parecida o duplicada en distintas localizaciones de nuestra computadora, ¿ok?
Establecer políticas de nombres de archivos, ya lo hablamos, una de ellas lo hace la ISO 9001. De lo contrario, si es que su empresa no lo tienen, propongan una, ¿ok? Realizar copias de seguridad regulares, creo que hemos hablado ya demasiado de este tema, creo que claro ha quedado para todos. Y automatizar flujos documentales. Háganlo. Si lo identificaron, un reproceso, identificaron un proceso, un patrón, algo que es constante, repetitivo y les quita tiempo, pues busquen la manera de automatizarlo. Les va a generar mejores resultados. ¿Ok? Muy bien. Y de esta manera, así, llegamos a la parte final de nuestra clase del día de hoy y llegamos también al final de nuestro curso de asistente administrativo. A lo largo de 5 clases hemos visto distintos temas, 5 temas cruciales que espero haya sido de su gusto y de su agrado. Yo les recomiendo seguir formándose, seguir capacitándose, sigan actualizándose y sigan atentos a ITEC, que sigue ofreciendo más cursos gratuitos que sé que les puede ayudar a potencializar su proceso formativo, su proceso académico, su proceso profesional. Yo sé que a todos ustedes les va a ir muy bien. Si tienen oportunidad de acceder al certificado, muchísimo mejor. Y ahí Arnold les va a dar más información. Entonces, sería todo conmigo el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por su participación, por acompañarme a lo largo de estas 5 sesiones. Espero que tengan un lindo mes, una linda semana y conmigo será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches y muchas gracias.